Bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que se encuentren de maravilla porque hoy tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos, y que sé que muchos están esperando con ansias. Hoy vamos a desentrañar esa gran pregunta que ronda en el universo de las celebridades turcas, y que tiene a muchísimos fans con el corazón en un puño: ¿qué decisión ha tomado finalmente Can Yaman respecto a Demet Özdemir? Si lo han escuchado bien, vamos a hablar de la decisión final, y créanme, las cosas podrían ser más interesantes de lo que imaginamos. Así que si quieren saber todos los detalles, si quieren estar al día con este emocionante drama que parece sacado de una de sus series favoritas, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos en esta intrigante noticia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, rápido y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. Como bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un torbellino de emociones. Desde que se conocieron en el set de Erkencikus, esa chispa fue instantánea, y la química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla, y por supuesto, los cautivó a todos ustedes. Sus personajes Candivit y Sanemein se convirtieron en una pareja icónica, y la vida real no tardó en imitar al arte, o al menos eso parecía. Los rumores de romance comenzaron a volar y pronto, las citas, los paseos románticos, las escapadas juntos, todo confirmaba lo que muchos esperaban: estaban juntos. Y el mundo entero, especialmente el público latinoamericano que adora sus producciones, suspiraba de amor al verlos. Era la pareja de ensueño, la que todos querían ver triunfar tanto en la ficción como en la realidad. La conexión que proyectaban era genuina, magnética, y se sentía en cada escena que compartían. Pero como suele suceder en el mundo de las estrellas, las cosas no siempre son un camino de rosas sin espinas. Su relación, aunque apasionada, también tuvo sus altibajos, sus misterios y sus momentos de incertidumbre. Hubo periodos de rumores de ruptura, de reconciliaciones, de distancias que alimentaban la especulación. Y aunque intentaron mantener su vida privada lo más reservada posible, en el ojo público, cada movimiento, cada gesto, cada ausencia se magnifica. La atención mediática sobre ellos era incesante, y cada pequeña grieta en la fachada de perfección se convertía en un titular. Las redes sociales ardían con teorías, y los fans se dividían entre los que creían en el amor eterno y los que veían las inevitables complejidades de una relación bajo semejante escrutinio. Y ahí es donde entra la noticia bomba que hoy vamos a desmenuzar. Durante mucho tiempo la gran incógnita ha sido si Can Yaman y Demet Özdemir volverían a darse una oportunidad, si las circunstancias de sus vidas y sus carreras, que a menudo los separan físicamente, permitirían que su amor floreciera nuevamente. Ambos son artistas muy exitosos con proyectos que los llevan a diferentes rincones del mundo, y eso, inevitablemente, pone a prueba cualquier relación. La distancia geográfica es un factor crucial, pero también lo son las exigencias de una industria que demanda total dedicación y que, a menudo, sacrifica la vida personal en aras del éxito profesional. Y la pregunta del millón, la que nos ha tenido a todos en vilo, es precisamente esa: ¿Can Yaman ha tomado una decisión final sobre Demet Özdemir? ¿Hay esperanza para los románticos empedernidos que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo? Pues bien, las últimas informaciones, y créanme, hemos estado investigando a fondo, apuntan a que la decisión de Can Yaman está tomada. Y no es una decisión que se tome a la ligera, porque hablamos de sentimientos, de historia compartida y de un público que los adora como pareja. Lo que se rumorea, y cada vez con más fuerza, es que Can Yaman ha decidido seguir adelante, enfocándose plenamente en su carrera y en sus proyectos personales, lo que de manera implícita significa que no hay planes inmediatos ni a mediano plazo de una reconciliación con Demet Özdemir. Esta no es una simple pausa, parece ser un cierre de ciclo, una determinación firme de mirar hacia adelante de forma individual. Entendemos que esto pueda sonar un poco desalentador para algunos de ustedes, especialmente para aquellos que soñaban con verlos juntos de nuevo, brillando en la pantalla o en eventos públicos. La ilusión de que la magia de Erkencikus trascendiera a la vida real y se consolidara era muy fuerte. Pero es importante recordar que la vida de estas celebridades, aunque parezca de cuento de hadas, también tiene sus realidades, sus complejidades y sus propias trayectorias. Y a veces las decisiones más difíciles son las que nos permiten crecer y avanzar en nuestras vidas personales y profesionales, incluso si eso significa seguir caminos separados. Se dice que Can Yaman ha estado muy enfocado en consolidar su carrera internacional.
Después del gran éxito que tuvo en Italia con producciones como Viola come il mare y otros proyectos, su mirada está puesta en Hollywood y en expandir aún más su alcance como actor. Este enfoque profesional, como es natural, demanda una gran cantidad de tiempo, energía y dedicación. El mundo del cine y la televisión en Estados Unidos es increíblemente competitivo, y para triunfar allí, se requiere una inversión total. Y cuando uno está en una etapa de crecimiento tan intenso, las relaciones personales, por muy importantes que sean, a veces tienen que pasar a un segundo plano o reorganizarse de maneras que no siempre son las que uno esperaría. El calendario de rodajes puede ser brutal, y la necesidad de estar disponible en cualquier momento y lugar del mundo es una constante. Piensen en esto desde la perspectiva de Khan. Ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. Sus fans lo saben, él lo sabe. La dedicación que ha puesto en su entrenamiento físico, en aprender idiomas y en pulir su arte actoral es innegable. Y ahora se le presentan oportunidades únicas que podrían catapultarlo a un nivel de estrellato aún mayor. Invertir en esas oportunidades significa, en muchos casos, priorizar su desarrollo profesional, estar disponible para rodajes, para promociones, para eventos que a menudo lo alejan de Turquía e incluso de Europa. En este contexto, mantener una relación estable y demandante podría representar un desafío considerable, no solo por la distancia, sino por la intensidad de la vida que está construyendo. La logística de una relación a larga distancia, sumada a las exigencias de dos carreras en ascenso, puede ser abrumadora. Y sobre Demet Özdemir, hay que decir que ella también está viviendo un momento de gran éxito. Su carrera en solitario está despegando de manera espectacular, con proyectos que demuestran su versatilidad y su talento. Ha participado en series de gran impacto y ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en la industria turca e internacional. Cada vez recibe más reconocimiento por su trabajo, y eso implica también una gran cantidad de compromisos profesionales. Así que aunque muchos esperábamos un reencuentro romántico entre ellos, es probable que ambos estén en caminos que si bien compartieron en un momento, ahora parecen estar bifurcándose hacia metas individuales muy ambiciosas. Cada uno está forjando su propio legado, y eso es algo digno de aplaudir. Esta decisión de Can Yaman, por lo tanto, no es tanto un rechazo a Demet como persona o a lo que tuvieron, sino más bien una elección estratégica sobre su presente y su futuro. Es la elección de un artista que está en la cima de su juego y que ve una ventana de oportunidad que no quiere desaprovechar. Es la ambición legítima de un profesional que busca alcanzar la cima de su carrera, y en el competitivo mundo del entretenimiento, a veces hay que tomar decisiones difíciles para lograrlo. Y seamos honestos, ¿quién puede culparlo por querer maximizar su potencial y por apostar por el éxito global? Es un riesgo calculado, una inversión en su propio futuro. Además, hay que considerar que las relaciones entre figuras públicas a menudo están bajo un escrutinio constante. La presión mediática, las expectativas de los fans, los rumores incesantes, todo eso puede ser agotador y desgastante para cualquier pareja, pero especialmente para aquellas que están bajo la lupa del mundo entero. Quizás, y esto es solo una especulación nuestra, la decisión de Can también esté influenciada por el deseo de tener un poco más de paz y control sobre su vida personal, lejos de los constantes flashes y comentarios que pueden erosionar la intimidad de una relación. A veces la mayor muestra de amor propio es proteger el espacio personal y la tranquilidad. Es importante recalcar que hasta donde sabemos, no ha habido declaraciones oficiales contundentes de ninguno de los dos desmintiendo categóricamente cualquier posibilidad de futuro. Las celebridades a menudo manejan sus asuntos privados con mucha discreción. Sin embargo, el silencio prolongado, las señales que envían sus vidas actuales, las entrevistas donde se enfocan en sus proyectos y la forma en que se presentan en público sugieren que la etapa de Can y Demet como pareja ha llegado a su fin definitivo. No hay un pero grande que indique que esto pueda cambiar pronto. La decisión parece ser firme, una especie de cierre de capítulo, una conclusión que se extrae de la suma de sus circunstancias y sus acciones. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo. A veces el amor florece en momentos específicos, crea recuerdos imborrables y nos enseña lecciones valiosas, pero eso no significa que esté destinado a durar para siempre. El tiempo, la distancia y las ambiciones personales pueden ser fuerzas poderosas que moldeen el curso de nuestras vidas. Y eso está bien. La vida sigue, las personas evolucionan y sus prioridades cambian.
Lo importante es que ambos puedan encontrar la felicidad y el éxito en sus respectivos caminos, y que puedan seguir creciendo como individuos y como artistas. La belleza de las relaciones también reside en la capacidad de dejar ir cuando es necesario. ¿Qué significa esto para sus fans? Bueno, podemos seguir disfrutando de su trabajo por separado. Veremos a Can Yaman conquistar Hollywood y a Demet Özdemir brillar en nuevas producciones turcas y, quién sabe, quizás también internacionales. Su talento es innegable y ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y quién sabe, quizás en el futuro, cuando ambos hayan alcanzado todas sus metas, cuando hayan vivido experiencias que los hayan enriquecido como personas, el destino les depare alguna sorpresa. La vida está llena de giros inesperados. Pero por ahora, la decisión parece clara: Can Yaman ha optado por un camino enfocado en su carrera, y eso, por ahora, significa un adiós definitivo a la posibilidad de una reconciliación con Demet Özdemir. La puerta puede estar cerrada, pero eso no significa que no podamos apreciar lo que fue y lo que vendrá. Esta noticia, aunque pueda generar un poco de melancolía en algunos de ustedes, también nos abre la puerta a seguir apoyando a estos dos grandes talentos de forma individual. Son artistas que nos han dado momentos inolvidables y su futuro, aunque no los vea juntos, promete seguir siendo fascinante. Verlos alcanzar nuevas cimas en sus respectivas carreras será, sin duda, una fuente de inspiración. En resumen, la decisión final de Can Yaman respecto a Demet Özdemir, según las últimas informaciones y las señales que observamos, apunta a un enfoque absoluto en su carrera profesional, lo que implica un cierre definitivo a la posibilidad de una reconciliación. Ambos están viviendo momentos de gran éxito individual, y parece que sus caminos se han bifurcado hacia metas personales y profesionales ambiciosas. Es una elección de vida, una apuesta por el futuro individual, y como fans, debemos respetar y apoyar sus decisiones. Y hasta aquí llegamos con esta intrigante noticia, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado informativo. La vida de las celebridades siempre da para mucho de qué hablar, ¿verdad? Es un mundo fascinante, lleno de altibajos, de éxitos y de decisiones que marcan rumbos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta decisión? ¿Creen que Can Yaman está haciendo lo correcto al priorizar su carrera en este momento? ¿Les entristece esta noticia o entienden su perspectiva y la apoyan? Déjenmelo todo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son siempre valiosos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también siguen a estas estrellas turcas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas más noticias y análisis interesantes preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Chao, chao.